Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén muy bien y listos para sumergirnos en una historia que, créanme, les va a tocar el corazón. Hoy vamos a hablar de algo que ha resonado mucho en el mundo del espectáculo, de esas declaraciones que nos dejan pensando y, sobre todo, nos muestran una faceta muy humana de nuestros artistas favoritos. El título del vídeo de hoy, como ya habrán visto, es Engin Akyurek confiesa, Tuba, cada instante es un nuevo comienzo. Vaya frase, ¿verdad? Parece sacada de una novela, y en cierto modo, lo es. Vamos a desgranar qué hay detrás de estas palabras tan poéticas y profundas de Engin Akyurek, uno de los actores turcos más queridos y admirados a nivel internacional, y qué conexión tiene con la también talentosísima Tuba Büyüküstün. Si aún no lo han hecho, los invito de todo corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras de contenido. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Y ahora sí, entremos de lleno en materia. La noticia de la que vamos a hablar ha generado mucho revuelo y especulaciones. Se trata de unas declaraciones de Engin Akyurek, un actor que, además de su indiscutible talento para la actuación, siempre ha sido conocido por ser una persona reservada, que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos. Sin embargo, en esta ocasión, parece que se ha abierto un poco más, y lo ha hecho con unas palabras dirigidas, o al menos interpretadas, hacia Tuba Büyüküstün, su compañera de reparto en la exitosa serie Kara para Aşk, una producción que conquistó al público en muchísimos países. La frase Tuba, cada instante es un nuevo comienzo, es, sin duda, cargada de significado. ¿A qué se refiere Engin con esto? ¿Está hablando de una relación personal, de una amistad profunda, o simplemente de la conexión profesional y artística que compartieron en ese proyecto que los catapultó a la fama juntos? Para entender mejor el contexto, recordemos la química innegable que existía entre Engin y Tuba en Kara para Aşk. Sus personajes, Ömer y Elif, vivieron una historia de amor apasionada y llena de obstáculos, y la forma en que interpretaron esa conexión en pantalla fue tan real, tan conmovedora, que muchos espectadores, incluido yo mismo, llegamos a creer que esa magia se trasladaba más allá de las cámaras. No es de extrañar, entonces, que cualquier declaración de uno sobre el otro despierte tanto interés. La frase en sí, cada instante es un nuevo comienzo, evoca una filosofía de vida, una manera de ver las cosas. Sugiere la idea de no aferrarse al pasado, de estar siempre abierto a nuevas posibilidades, a reinventarse, a aprender y crecer. En el ámbito de la actuación, esto podría interpretarse como la capacidad de los actores para sumergirse en nuevos personajes, para reinventar su arte en cada proyecto, o incluso para ver las relaciones, ya sean profesionales o personales, como oportunidades constantes de evolución. Si Engin se refiere a Tuba con estas palabras, podría estar reconociendo en ella esa chispa, esa energía que permite empezar de cero una y otra vez, algo fundamental en el mundo artístico donde la novedad y la evolución son clave. Podríamos especular, por supuesto, y es parte de la diversión seguir a nuestros ídolos, pero intentemos mantenernos lo más cercanos posible a la información y a las interpretaciones más sensatas. Es posible que Engin esté rindiendo homenaje a la profesionalidad y la ética de trabajo de Tuba, a su capacidad para afrontar cada escena, cada proyecto con una frescura y una dedicación que la hacen única. Quizás ha visto en ella esa cualidad de iniciar una y otra vez, de no conformarse, de buscar siempre la excelencia. Otra interpretación podría ser un reconocimiento a la evolución de su relación profesional o personal desde que trabajaron juntos. A veces las experiencias compartidas, especialmente aquellas tan intensas como filmar una serie exitosa, dejan una huella duradera. Quizás Engin está valorando cómo, a pesar del tiempo transcurrido, la conexión o el respeto mutuo sigue vivo, y cada interacción o recuerdo con Tuba representa una nueva oportunidad para redescubrir o reafirmar algo. Es importante recordar que en la cultura turca, las relaciones entre colegas, especialmente en el mundo del entretenimiento, a menudo se caracterizan por un profundo respeto y admiración mutua. Las palabras de Engin podrían ser simplemente una expresión de esa admiración, elevada por su naturaleza poética y reflexiva. No necesariamente tiene que haber un trasfondo romántico, aunque admitámoslo, a muchos nos encantaría pensar en eso. A veces las conexiones más bellas son aquellas que trascienden lo convencional y se basan en el respeto, la admiración y el reconocimiento del valor del otro. Pensemos en el peso de la palabra confiesa. Engin Akyurek, siendo una persona reservada.
Al confesar esto, le da un valor especial. No es una simple frase dicha a la ligera. Implica una reflexión profunda, un sentimiento que ha sido procesado y que ahora quiere compartir. Y si la dirige o se interpreta hacia Tuba, significa que ella ocupa un lugar importante en su experiencia, ya sea como compañera de trabajo, como amiga, o como alguien que ha marcado un antes y un después en su trayectoria. Consideremos también el impacto que Kara para Aşk tuvo en sus carreras. Ambos actores ya eran conocidos en Turquía, pero esta serie los proyectó a una audiencia global, convirtiéndolos en estrellas internacionales. El éxito de la serie, la forma en que conectaron con el público, todo ello se construyó sobre la base de su química en pantalla y su talento individual. Es muy probable que Engin reconozca en Tuba una parte fundamental de ese éxito compartido, y que al decir cada instante es un nuevo comienzo, esté celebrando la capacidad de ambos para reinventarse y seguir adelante, quizás incluso inspirados por esa experiencia juntos. Además, la vida de un actor está marcada por ciclos, proyectos que empiezan y terminan, personajes que se dejan atrás para dar paso a otros nuevos. La frase "cada instante es un nuevo comienzo" encaja perfectamente con esta dinámica. Podría ser una reflexión sobre cómo, después de Kara para Aşk, ambos han seguido caminos diferentes, han asumido nuevos roles, han crecido como artistas y como personas, y cada uno de esos nuevos proyectos, cada nueva experiencia, es efectivamente un nuevo comienzo. Y en medio de todo eso, la mención de Tuba sugiere que ella es alguien con quien, a pesar de la distancia o el tiempo, la conexión persiste. Para aquellos que se enamoraron de su trabajo en Kara para Aşk, esta declaración es un regalo. Nos permite mantener viva la magia de esa serie y la admiración por sus protagonistas. Nos da una visión de la profunda conexión que puede existir entre artistas que comparten un proyecto tan significativo. Es un recordatorio de que a veces las relaciones que nacen en el set pueden trascender la pantalla y dejar una marca duradera en la vida y la carrera de los involucrados. En resumen, las palabras de Engin Akyurek sobre Tuba, "cada instante es un nuevo comienzo", son una hermosa reflexión sobre la vida, la reinvención y muy probablemente sobre el valor de las conexiones significativas. Ya sea una admiración profesional profunda, una amistad perdurable, o un reconocimiento a la química que compartieron en uno de sus proyectos más emblemáticos, esta frase nos invita a pensar en la importancia de mirar siempre hacia adelante, de abrazar lo nuevo y de valorar las personas que nos inspiran en ese camino. Es una muestra de la madurez artística y personal de Engin, y un gesto que sin duda resonará en muchos de sus seguidores y en los de Tuba. Nos recuerda que incluso después de que las luces del set se apagan, las historias y las conexiones pueden perdurar y seguir inspirando. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado las profundas implicaciones de las palabras de Engin Akyurek hacia Tuba Büyüküstün, ese "cada instante es un nuevo comienzo" que resuena con tanta fuerza. Hemos analizado las posibles interpretaciones, desde la admiración profesional hasta la conexión personal, y hemos recordado la magia que compartieron en Kara para Aşk. Espero que hayan disfrutado de esta reflexión tanto como yo. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Me encanta compartir estas historias con ustedes y leer sus interpretaciones. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les sugiere esta frase de Engin? ¿Cómo creen que Tuba podría reaccionar? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el vídeo y la información que compartimos hoy, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, que nos ayuda muchísimo. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Engin, de Tuba o de las historias que nos conmueven. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y reflexiones. Hasta la próxima.